Episodio 73. Bienvenidos a otro episodio del podcast de LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre diversidad sexual. Para este episodio vamos a regresar al espectro asexual. Como bien recordarán, lo hemos revisado anteriormente en el episodio 10 y en el episodio 60 con el testimonio de un amigo plasiosexual. Y vamos a aprovechar para resaltar algunos puntos. Cuando comenzamos a platicar sobre el espectro asexual, nos encontramos con otro nuevo concepto, el cual es el romanticismo. Y en esta sociedad que a lo largo de estos episodios hemos analizado cómo generalmente espera o supone comportamientos para todos, pues también con el romanticismo es otro comportamiento que está supuesto, que se supone que todas las personas deben quererlo, deben sentirlo, o simplemente se ha establecido como lo normativo. Pero al comenzar con el estudio y con la exploración de la diversidad sexual, pues se encontró que no todas las personas ven el romanticismo como un modelo a seguir o como algo óptimo que quisieran para ellos. De hecho, si quieren conocer un poco más sobre el espectro aromántico, pueden escuchar el episodio 20. Pero un punto importante de ese episodio es que al igual que las personas asexuales, el ser aromántico o aromántica o aromántique no es propiamente o no es sinónimo de no sentir amor o no poder sentir amor, sino más bien específicamente el romanticismo nos habla del romance, de todo lo cursi, de estar en pareja. Entonces las personas arománticas son personas que no les gusta la idea de ser románticas, simplemente. Y piénsenlo bien, no son conceptos tan extraños. O sea, piénsenlo bien, analicen sus círculos de amigues y estoy súper seguro que al menos conocen a alguien que hasta este momento se le había llamado como la persona Grinch para el amor, como la persona amargada para el amor. Pero realmente la palabra correcta ha surgido hace no mucho tiempo y es una persona aromántica realmente. Y bueno, al una persona ser asexual y también ser aromántica puede ser algo que predomine, mas no es una característica general. Es decir, puede haber personas asexuales que sí son románticas, puede haber personas asexuales que son arománticas. Entonces, al igual que en muchos otros temas, gran parte de esta información inicia o la hacen médicos en otros países, generalmente que hablan inglés. Entonces, como bien sabemos también, todas las palabras siempre acostumbran o a hacer acrónimos o a cortarlas o a hablar de una forma más simplificada en manera de abreviatura. Entonces, para las personas que específicamente identifican que son arománticas y asexuales, se les hace el acrónimo o a manera de abreviatura, se toman las primeras 3 letras de cada término y es lo que viene a dar significado a las personas ROAs o AROACE en español. Pero bueno, realmente las personas lo pronuncian como ROAs, que es el Aromantic Asexual. Entonces por eso en el episodio 60 van a encontrar que el título no dice plasiosexual. Tiene la bandera de las personas ROAs, pero aún dentro de la asexualidad, esa persona del episodio 60 continúa alineándose aún más en la subetiqueta de la plasiosexualidad. Para este episodio volvemos a el espectro asexual, pero en esta ocasión la persona que viene es un hombre heterosexual, cisgénero, romántico, es decir, en comparación con la persona que estuvo en el episodio 60, la persona para este episodio sí está interesado o sí le gustan las cosas, las relaciones románticas, y su subetiqueta dentro del espectro es la demisexualidad. Entonces vamos a platicar, es nuestro segundo, bueno, sin contar a mi papá, es el segundo hombre heterosexual, cisgénero, que viene a platicar a este espacio. Entonces vamos a comenzar.
No, no es cierto. Antes de comenzar, no olviden por favor suscribirse al canal de YouTube, dar like, compartir, comentar. Todas sus dudas pueden hacerlas en los comentarios, todas sus inconformidades, sus puntos de vista. Y si consideran que es algo más íntimo, pueden hacerlo a través del correo electrónico, así como visitar el sitio www.elpodcastlgbtq.com. Y ahora sí, vamos a comenzar. Y mi orientación sería heteroromántico demisexual. Al menos así suelo presentarme formalmente ante las personas. También soy cisgénero. Me siento cómodo con mi sexo de hombre. Qué interesante y qué padre tener la oportunidad de tener un invitado cisgénero y hetero. O sea, no porque todos los demás no tengan valor, claro que no. Pero pues sí está súper escasa la participación de hombres cisgénero específicamente. Entonces, qué increíble saber que existen personas como tú. Yo le atribuyo mucho a que es cuestión de la generación. ¿Tú cómo percibes esto? No, al menos yo nunca he tenido problemas en hablar sobre estos temas. Más que nada porque crecí en un ambiente en el que se hablaban diario. Pero sí he visto que muchos como que no les gustan o como no saben mucho del tema lo evitan por miedo a ofender. Conozco muchos que quieren hablarlo pero no lo hacen porque piensan que van a ofender o me pasa a veces personalmente que hacen preguntas y después se disculpan como si hubieran dicho algo malo y digo, no, está bien, es bueno tener curiosidad. Pero por lo general suelen negarse por miedo, al menos eso creo. Sí, yo también creo, y mucho de ese miedo también creo que es por las mismas reacciones de muchas personas del colectivo, ¿no? Que sí reaccionan de esta forma súper agresiva. Claro, sí, entiendo a veces el porqué de las reacciones, pero sí hay muchas veces en las que te tratan peor por hacer una pregunta cuando no hiciste nada. Claro, es súper cierto, pero bueno. Muchas gracias, te repito, por estar aquí. En este episodio pues vamos a ahondar más en el espectro asexual. Si bien ya hemos platicado anteriormente sobre esta orientación sexual, pues como bien recordarán, es un espectro. Entonces es la posibilidad de gamas de posibilidades, la forma en que la vive cada persona es súper diferente, por eso es que se le llama que es un espectro. Y está súper interesante también que pueda ser una persona heterosexual y cisgénero quien venga también a dar esta visibilidad, que incluso las personas hetero pueden sentir parte de la sexualidad. Entonces, en verdad, qué bueno que estás aquí y muchas gracias. Gracias a ti también por invitarme al video. Me parece genial igual tener la oportunidad de hablar del tema que si bien yo lo hablo con cierta naturalidad en mi día a día, hacerlo como tan públicamente es agradable. Saber que varias personas van a poder escuchar o a lo mejor sentirse identificadas, que sería una ayuda quizás para alguien en cualquier parte del mundo. Claro que sí. Me gustaría comenzar conociéndote a ti un poco y pues aquí por lo general a las personas se les pregunta acerca de su infancia, pues porque como personas LGBTQ sí creo y sí me atrevo casi a decir que es una generalidad que tenemos infancias pues muy solitarias, muy específicas. Pero bueno, en tu caso como un hombre hetero, lo primero que nos puedes compartir es ¿por qué tú escuchas estos temas tan desde siempre en tu día a día? Diría, que mi infancia en realidad fue muy feliz. Y lo primero que yo empecé a escuchar sobre el mundo LGBT fue por mi hermano mayor, que se debe a que él era gay. Y yo nunca lo supe hasta quizás mis 14, 13. Siendo franco, no recuerdo la edad en la que me lo dijo, porque cuando lo dijo yo pensé que era una broma. Y después me dijo que era en serio y ahí me pareció normal. Pero siempre trataron desde que descubrieron que él era gay, siempre trataron de hacerme ver que eso era algo normal. Y yo nunca entendí por qué me hacían ver eso cuando nunca dije nada, como... Por ejemplo, mi hermano a veces me conversaba de ¿qué harías si le gustas a un hombre? Y yo decía que nada, así como que no me importa. Pero no entendía por qué me hacía esa pregunta.
Ya luego al crecer pude entender que me lo preguntaba para saber más o menos cómo, uno, para mejorarme como persona y también para ver cómo reaccionaría con él, a pesar de que mi reacción siendo el hermano menor era la menos importante dentro de la familia. Pero siempre se me habló de eso y realmente nunca me importó, ni siquiera de niño ni ahora, pero no porque porque me genera alguna molestia, sino porque siento que cada persona tiene su mundo y hace y quiere y le gusta lo que quiere. Como que no es cosa mía. Ay, sí, ojalá la mayoría de hombres tuvieran esa mentalidad, pero afortunadamente cada vez conozco más personas que piensan como tú, ¿sabes? Entonces te felicito, la verdad es que creo que sí es algo de felicitarse porque hay un programa muy popular entre la comunidad LGBTQ, no sé si lo has escuchado, que es un concurso de drag queens, y hace poco concursó el primer participante heterosexual. Y él dijo una frase que ahorita con lo que tú comentas me la recordaste muchísimo. O sea, le preguntan como que los demás competidores que si no le daba miedo hacer drag, que si no le daba miedo que su novia o la gente pensara que era gay. Y entonces él les contesta y es que el punto es que a mí me da igual si la gente piensa si soy gay o no, porque yo no creo que ser gay sea algo malo. Cuando yo escuché esa frase fue como, wow, o sea, para empezar, porque las personas se acercan a advertirle de qué tal que piensan que eres gay, ¿sabes? O sea, esa homofobia ahí bien sutil. Claro, o sea, diría que sí conozco RuPaul, más otra vez por mi hermano porque él lo veía. Entonces habré visto algún capítulo suelto y claro, entiendo a lo que va eso de... Porque yo, por ejemplo, ahora soy una persona que, si bien soy cisgénero, nunca tengo problemas con los pronombres. Tengo amigas y amigos que a veces se refieren a mí como mujer, ya sea de broma o en realidad, y a mí me da lo mismo, lo cual se ve más en chat. Como que cuando es un grupo de mujeres y la mayoría son mujeres y yo estoy en el grupo, dicen chicas. Y yo una vez pregunté que por qué no hacer la diferencia y dijeron que porque nunca mostré una molestia que me cambiaran el pronombre. Y es porque realmente también me da lo mismo. Yo, por ejemplo, soy una persona que se pinta las uñas y que cuando comenzó a pintárselas tenía miedo de ser juzgado, y al principio sí, fui juzgado de forma silenciosa, como con esos actos homofóbicos discretos. Pero ya llegó un punto en el que ni siquiera me importa si lo ven o no, como, oye, ¿eres gay? No, y un poquito pinté las uñas porque quiero. Y entonces como que ya llega a ese punto en el que no te interesa, que yo puedo pensar, ay, ¿qué importa si piensa que soy gay o que soy mujer? Me da lo mismo, que piense lo que quiere, total, todas las opciones que él crea que soy son buenas. Ninguna me parece mejor que la otra. Wow, qué felicidad me da conocer héteros como tú, porque en varios episodios he compartido que hoy en día, así en un trabajo, en un círculo en el que predominen los hombres heteros cisgénero, yo soy la persona más cohibida del mundo, ¿sabes? O sea, hasta que los hombres no se acercan y yo entiendo que no tienen problemas, yo jamás me acerco. Entonces, para mí, conocer hombres con esa mentalidad como la tuya es algo que me da muchísima alegría y me hace sentir súper en confianza, ¿sabes? Y que esa confianza jamás se va a malinterpretar o a confundir ya con una falta de respeto a la otra persona. Claro, o sea, claro, sí, conozco muchas personas bueno, yo le digo mundo arcoiris a la comunidad LGBT porque ya se volvió normal decirlo así con mi hermano. Pero conozco muchas personas de ese mundo que también dicen sentirse cómodas en que yo sea tan nulo en esas cosas, como que pueden hablar del tema tranquilamente porque saben que no voy a juzgar o está bien, y en parte eso es agradable, tanto como que te escuchen a uno escuchar ese tipo de cosas. Sí, yo siempre he pensado, puedo reconocer que es un pensamiento que ha ido evolucionando con el tiempo, pero también ayudó. A ver, yo no me considero parte de la comunidad LGBT porque yo nunca he tenido un sentimiento de comunidad, pero entiendo que a muchos les sirva entrar ahí y que pueda ayudar
sea, yo sentirme también identificado con algunas de sus historias, porque también he hablado con muchas personas demisexuales o asexuales sobre el tema, buscando una respuesta para mí mismo, y eso también ayuda a empatizar, que yo siento que hay gente que no empatiza mucho, siendo que son cosas que le pueden pasar a cualquiera, desde un pensamiento a cómo te sientes. Sí, claro, o teniendo hijos, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, la gente que planea tener hijos, pues uno nunca sabe. Yo creo que la vida a todos nos da nuestras lecciones, ¿sabes? Entonces, pues bueno, te quiero felicitar desde el fondo de mi corazón. Estoy súper contento de que estés aquí. Eres el segundo hombre cisgénero en el podcast. Y la verdad, los dos han sido hombres que serían, para mi punto de vista, ejemplo a seguir para todos los demás hombres que creen que la masculinidad o que el ser hombres es el agredir o el violentar a todo lo que no sea tan masculino como ellos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y pues vamos a comenzar ahora sí con el tema ya a profundidad. Nos compartes que eres romántico demisexual, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Cómo empiezas a sentir que tú no tenías quizá el líbido como el resto de tus compañeros, o no sé, cómo empiezas a notar la sexualidad en ti, en general? Diría que siempre me sentí fuera del espectro de masculinidad, por así decirlo. Como alcancé a vivir la época, bueno, aún no termina, pero va disminuyendo con el paso de los años, donde ser hombre era esto que comentabas, de ser rudo, de tener pelo, ser alto, te gusta el sexo y todas esas cosas, y nunca encajé en eso, ni físicamente ni mentalmente. A mí me interesaban otras cosas. Yo me cuestioné muchas veces si era como los demás, y diría que fue en mi preadolescencia, que es cuando uno empieza a experimentar con su cuerpo, el que me pude dar cuenta que era diferente, pero no sabía por qué. Porque me hice creer a mí mismo como que para encajar prácticamente me obligué a pensar que me gustaba el sexo y el porno, todo ese tipo de cosas, hasta que en cierta forma me lo creí, como que lo olvidé, pero aún así algo no me gustaba. Cuando hacían chistes o conversaciones del tema, yo no me reía, o me reía porque encontraba que el chiste era muy grotesco, no por el chiste en sí, o no entendía las conversaciones. Como un ejemplo que a mí se me da incluso hoy en día es que si salgo con amigos, y ya sean gays o heterosexuales o lo que sea, si ven a alguien atractivo físicamente, casi que babean por la persona, y yo no lo entiendo. Yo solo miro y no entiendo por qué reaccionan así. Pienso, debe ser algo de ellos, yo no entiendo por qué, siempre me lo cuestiono. Y no fue hasta mis 16 que me empecé a plantear el ser asexual, porque realmente era un rechazo hacia el sexo. No podía ni siquiera imaginarme en esa escena. Y coincidió que entré en una relación en el tema, o sea, entré en una relación y yo no quería nada. La otra persona estaba interesada en tener relaciones, pero yo no podía directamente, como que no. Yo prefería, no sé, un abrazo. Y eso ya me hizo tener la necesidad de darle un nombre a lo que estaba pasando. Yo ya conocía la sexualidad, pero nunca pensé que fuera para mí, porque lo encontraba muy, muy, muy intenso el decir directamente no. Yo decía ya, pero igual no lo veo como algo malo, solamente no me gusta o me incomoda. Y ahí fui investigando hasta que encontré la demisexualidad, que me hizo sentir, si bien más dentro, más personal, como que encajé más con eso. Tampoco fue al 100%. Por eso yo, cuando hablo en forma casual, digo que estoy entre la sexualidad y la demisexualidad, que desconozco si eso tiene nombre, pero la verdad es que tampoco he querido nombrarlo, porque creo que me es más cómodo decir que estoy en medio. Entonces, ¿tú crees? Bueno, yo me puedo imaginar, porque es algo que se vive en Latinoamérica, digo, aunque tú seas de Chile y yo de México, siento que va muy de la mano.
que el tema sexual siempre está asociado muy a que de esa forma miden la masculinidad en grupos de hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo sientes que a ti te afectaba o no crees que te afectó como tu autoestima, el hecho de sentir que tú no deseabas de igual forma a una mujer como tu grupo de amigos? Diría que más joven me asustaba que no desear a una mujer o un hombre de la misma forma que los demás fuera menos masculino, como que me hiciera menos hombre. Y también por el aspecto físico, que yo nunca encajé en eso, pero entonces era como más encima no me gusta como que soy. Si bien era algo que me afectaba, era como de forma secundaria. No era un pensamiento recurrente en mi cabeza, era como algo que aparecía de vez en cuando, pero según yo eso es como más un tema de seguridad propia. Después cuando empecé a crecer, tanto física como mentalmente, me dejó de importar cómo era considerado para los demás, ya sean si son amigos, familiares, me decían más o menos hombre, y era como, ¿qué me importa? Si cada quien tiene su manera de medir hombría, y creo que no hay tampoco una, ni para ningún género ni nada, siento que no hay ninguna línea que te diga cómo tienes que ser, solo sé tú, y si te identificas con esto es porque eres eso y ya está. Sí, claro. Ay, de verdad estoy muy asombrado. O sea, a mí nadie me quita de la cabeza que las generaciones más jóvenes realmente están creciendo en otros entornos, ¿sabes? Y esos entornos les permiten que tengan esos pensamientos tan maduros. O sea, comparados con personas de mi edad, te juro que tienes una madurez en cuanto a lo sexual o en cuanto a cómo te expresas así gigante. Entonces eso es algo que me asombra muchísimo. Pero sí, o sea, entiendo mucho que el tema de la seguridad, claro que es intrínseco, claro que es de uno mismo, pero no sé, como que creo que yo tenía el entendido que como que competían, ¿no? O quizá porque tú no tenías ese ego, normalmente manejan los hombres cisgénero, ¿no? Como a ver quién es como el alfa del grupo, no sé, al menos yo así lo vi en los círculos que estuve. Sí lo vi, lo que pasaba es que no participaba, pero sí me tocó ver esos círculos en movimiento, esas cosas de quién es más macho, quién pide Instagram y pues te podría, en palabras de grupo típico de hombres y género, yo era el aburrido que estaba haciendo nada, no quería participar, porque no le encontraba el sentido a eso, como, ¿por qué tengo que demostrarte algo a ti? Claro. Y entonces, ¿ya hasta cuándo conoces el concepto de demisexualidad? Sí, lo conocí a los 16 y fue ahí que empecé a llamarme así de forma pública. Ok, y con tus palabras, ¿cómo podrías decirle para las personas que no tengan ni una idea qué es la demisexualidad? ¿Cómo lo definirías con tus palabras? A ver, según... Yo siempre respondo que hay dos definiciones, la mía y la de internet. Porque si uno busca en internet demisexual te puede aparecer persona que no puede entablar relaciones sexuales sin una conexión previa. Y yo digo, esa a mí no me sirve de nada porque en base a mi propia experiencia, ser demisexual implica que te puede gustar muy al azar el sexo, ¿no? Como por dar un ejemplo, tuviste 10 relaciones en tu vida y te gustó tener sexo solo con la número 5. Y no significa que lo ames más ni nada, simplemente que esa persona tenía esa conexión que los demás no. Entonces, para mí es como muy aleatorio, puede atraerme sexualmente a alguien X y el amor de mi vida no, porque no lo conecto con el amor, lo siento como algo diferente. Para mí el sexo y el amor son cosas diferentes, que respeto que las personas que creen que son lo mismo, pero para mí es algo distinto. En parte yo por eso cuando entablo una relación y se toca el tema, yo suelo decir, puedo intentarlo si eso te hace feliz, pero a lo mejor no me va a gustar. No puedo garantizarte que me vaya a gustar, y no es porque seas mala o yo sea malo, no, simplemente porque a mí no es algo que yo controle. Diría que casi que digo que es suerte, pero internet es otra cosa, así que personalmente para mí es como al azar, te puede gustar o no. Ok, según yo, eso sí tiene otro nombre, pero eso si quieres te lo platico al final, ya tú decidirás. O sea, mi intención no es decirte, tú eres esto, creo que cada quien
decide y dice qué es. Yo nada más te puedo brindar la información que conozco y ya tú decides qué hacer con ella. Según yo entras más en otra, estoy de hecho buscándola. Esa sí la platiqué en el 10, porque son muchísimas. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo te ha tocado vivir esto con las chicas? O sea, ¿has sentido rechazo? ¿Has sentido que te discriminan de cierta forma por eso? ¿O cómo ha sido tu experiencia en cuanto a lo romántico, que generalmente va pegado de lo sexual? Diría que, de hecho, me acercó más, porque yo esto lo digo desde la perspectiva de tener un hermano gay, que es como que al ver que no vas a coquetear con ella, porque otra típica de hombres y género es que es caliente, al ver que tú no vas a hacer nada de eso, como que entran en más confianza contigo, ya sea para contarte lo que sea, darte un abrazo. Entonces, en relaciones creo que nunca me afectó porque me veía como alguien confiable. Es decir, en todas mis relaciones de pareja, desde que dije que era demisexual, fueron muy tranquilas en ese sentido. Solamente una me dio problemas porque quería tener relaciones y yo no, y no entendía por qué yo no quería. Y yo, de tanto explicarle por qué no, simplemente no me nacía, se formaron problemas. Pero sí, yo creo que sí es algo que si uno conversa desde el inicio, realmente te zafas de cualquier dilema. Por ejemplo, una de mis relaciones yo le dije desde el inicio: oye, yo soy demisexual, por si a ti te interesa tener relaciones, es probable que conmigo no. Y claro, uno puede decir que no es necesario aclarar eso desde el principio, pero yo creo que sí, porque siento que es importante que la persona que está a tu lado sepa a qué se enfrenta, y que después no hayan sorpresas como estar ahí y decirle: oye, no me gusta. No, yo creo que yo personalmente prefiero que me digan a qué me voy a enfrentar, no enfrentarlo por sorpresa. Entonces creo que no me ha generado ningún problema. Ahora es algo que hablo súper abiertamente y que aclaro desde el comienzo. Entonces, más que problemas, me ha traído beneficios en cuanto a mis relaciones, tanto amorosas como amistosas. Sí, entiendo el que ganas la confianza, quizá porque la mayoría de los hombres y género como que tienden a se acercan con doble intención, ¿no? ¿Es a lo que te refieres? Y tú, las chicas, como que sienten esa confianza contigo, que no traes esa doble intención de propasarte. Claro. Ok. Pues sí está... O sea, a mí me encanta platicar de estos temas desde hace tiempo, porque creo que justo cada persona tiene su particularidad y cada quien lo fue descubriendo de momentos diferentes. Entonces, entiendo que en tu caso no te representó ningún problema el hecho de no tener este líbido tan alto. Y por ejemplo, en ningún momento tú o alguien de tu alrededor cuestionó que esto estuviera relacionado con un tema psicológico, que es lo que generalmente también se suele pensar. Sí, cuando salí, o sea, bueno, cuando lo dije públicamente, mejor dicho, varios cuestionaron mi decisión, o bueno, mi elección o sea, como cuestionaron con qué me sentía identificado por diversas razones, como lo dices porque no lo has probado, o es que tienes algo en la cabeza, o te falta líbido. Y yo pensé, yo soy una persona que siempre suele responder de forma formal, pero cuando me decían esas cosas como si supieran qué había en mi cabeza, los mandaba a la punta del cerro, que eso se dice en Chile, como que los mandaba a otro lado, por decirlo de un modo más formal. Y porque era como, ¿qué sabes tú de lo que pasa en mi cabeza? Pero o en mi corazón. Y claro, o sea, al inicio pasaba eso, como que cuestionaban mucho el por qué era, y yo respondía: solo soy, no hay un motivo, así, no tengo una falla cerebral, solo existo y no me gusta algo. Como un ejemplo muy burdo que usamos para explicarle a mi familia con mi hermano es como, a ti te gusta el jugo de limón, a mí no, así no es porque esté mal de la cabeza, solo no me gusta.
Sí, claro, que realmente nuestra sociedad está súper educada tanto con la heteronorma como con el tema romántico, ¿sabes? O sea, algún día leí que todos ven, o mucha, bueno, sí, gran parte de la sociedad ve la soltería como un proceso transitorio y que muchas personas no sienten nada romántico, no sienten nada sexual y por eso para las personas como mayormente suelen ser sexuales o solemos ser sexuales, pues como que luego lo primero que viene a la cabeza de los humanos es decir, está enfermo o tiene un tema psicológico, ¿no? Claro, o sea, algo que he notado es que cuando me acerco a personas que están viendo, no porno directamente, pero podemos decir imágenes más 18 en su teléfono, yo me acerco porque es un grupo de amigos, la esconden. Y yo digo, ¿por qué la esconden? Y dice, no, porque a ti no te gusta eso. Y es como, no, ¿y qué me importa si no me va a pasar algo por verlo, no me voy a desvanecer, solamente no me interesa? Tipo, estoy, como que puedo decir que soy indiferente. Cuando los demás están viendo algo, hablando del tema, yo observo nomás o escucho y soy indiferente, pero reaccionan como si me fuera a suceder algo por verlo. Es interesante aclarar justo eso porque, digo, yo no soy experto en la sexualidad, ¿verdad? Pero sí me compré un libro y sí leí bastante. Entonces, dicen los especialistas que hay personas que justo el sexo les es indiferente, les parece aburrido, les parece una pérdida de tiempo, pero hay personas que sí les parece repulsivo, ¿sabes? O sea, sí hay ese tipo de asexualidad donde les da asco pensar, casi casi. Entonces, pues sí, entiendo que tu punto es nada más como, pues no es como lo que más me llama. En la vida, ¿cuál es el sentimiento que a ti te da? No sé, ¿vas a tener una noche de sexo? O, no sé, ¿qué prefieres? Así como para ponerlo en comparación. O sea, realmente a mí si alguien me ofrece sexo yo diría, ay, grifome. Así como, no tenía algo más entrete, un juego de mesa. Realmente lo encuentro hasta casi, ¿cómo decirlo? Común o sin imaginación. Pienso, yo soy alguien que disfruta mucho más de actividades como... Esto puede sonar muy aburrido para un hombre cisgénero promedio, pero yo cuando voy a ver una película, veo la película con la persona. Porque mi lógica es, a eso vine, a ver una película. Y eso contrasta un poco con... No sé si la otra persona tendrá intenciones dobles, pero yo no, yo voy a eso. Entonces, si a mí me ofrecen sexo, yo es como de... qué original. Si no me puede ofrecer otra cosa, un té, alguna cosita diferente. Y por ejemplo, digo, aquí vamos a adentrar un poco en tu intimidad. Si te sientes incómodo, me dices y no necesitas contestar. Yeah. Cuando tú tienes tu primera vez, no sé, o sea, que llega con una chica la primera vez, ¿qué sensación tenías? Porque también de eso leí un poco, que la sensación más allá de emoción, tener erección, ¿cómo la describes tú o cómo recuerdas tú que fue ese momento de la primera vez? Realmente, si bien estuve cerca, o sea, como que estaba ahí, no sucedió nada porque primero sentí que era muy forzado y dije, mi mente era, no estoy cómodo con esto. Porque para poner contexto, la primera vez, entre comillas, fue cuando me encontré con una expareja de hace tiempo, que nos habíamos visto en persona y una de las cosas que queríamos hacer era tener relaciones, pero yo no quise. Cuando llegó el momento no quise. Me eché para atrás y preferí simplemente pasar el tiempo. Porque mi pensamiento principal es, wow, estoy con la persona que amo, quiero pasar el día con ella. Como que sentí que tener sexo sería perder el tiempo. Entonces, aparte de que me sentía forzado, no quería hacerlo. Ni siquiera por hacer feliz a otra persona, era algo que directamente no quería hacer. Y claro, como mencioné antes, esa misma relación fue la que me trajo problemas con que así quería y yo no.
Y ahí fallé en que nunca conversé eso, solamente no quise y no dije nada y no pasó nada. Pero claro, sí fue... Para mí, si trato de ser positivo, lo recuerdo como un buen día porque pasé un buen día, pero si lo veo desde esa perspectiva, se puede decir que la cagué. Ok. Y por ejemplo, nunca recibiste una respuesta de alguna mujer como diciéndote seguro eres homosexual o, ¿sabes? Que ellas sintieran que les correspondía a ellas el que tú no respondieras al estímulo. Sí, más de una vez me ha tocado que me han dicho algo como de hice algo mal o no sé, te gustan los hombres o no. Si yo respondo, yo soy muy sincero con mis respuestas, lo cual me hace ser directo. Yo directamente digo, no, es que no me gusta. Y claro, yo no lo digo en ese contexto, pero me pongo en su lugar que alguien que le dice no, no me gusta y lo primero que piensa es que me refiero a ella. Y, y ahí es donde quedé embarrada. Entonces aprendí a ser claro cuando digo eso. Porque si piensan que es su culpa y no, no es nada. Tipo, yo físicamente soy muy nulo en cómo evalúo, entre comillas, a una persona. De hecho, lo cual, moviéndome un poquito a la pregunta, sería a mí me gustan las mujeres y las personas que son no binarias. Como por explicar un poco eso. Yo tuve una relación con una persona que era no binaria, pero lo descubrió después de que fuéramos pareja. Tipo, cuando yo salí con ella era mujer y después en relación me dijo que se identificaba con el género no binario y me preguntó si yo estaba bien con eso. Y le dije que obvio, que por qué estaría mal. Y me dijo, porque a veces me siento un hombre o ninguno o una mujer, bajo la perspectiva de para ella lo que era ser una persona no binaria. Y yo le dije que realmente me da lo mismo porque no me importaba, no era un hombre en cierta forma. Tipo, a mí me puede gustar cualquier persona mientras no se identifique como hombre porque a mí no me atraen los hombres, ni física ni emocionalmente. A pesar de que ser no binario para algunos entra en que son ambos, no lo es del todo, por algo se hace llamar persona no binaria y a mí me pareció bien, como no sé cómo explicarlo más allá de lo que ya lo hice, pero creo que se entiende el punto. Sí, sí me queda muy claro a mí. Yo creo que a la audiencia también. Y si no, pueden ponernos en los comentarios de aquí del video sus preguntas, sus dudas para nosotros poder responderles. Porque realmente es un tema pues muy amplio, muy interesante para mí al menos. Y surgen muchísimas dudas. Creo, o sea, desde mi punto de vista también es una forma muy acertada y por ti mismo, ¿sabes? Por el ahorrarte muchas... ¿cómo lo puedo llamar? O sea, como que se dé por hecho que ambos son súper sexuales y que con el tiempo ese sea el motivo, como ya te ocurrió, como nos platicas que te ocurrió en tu relación anterior, creo que por ese aprendizaje es que ahora tú prefieres hacerlo desde antes. Y también para mí, tú te preguntabas si era correcto o no era correcto. Yo pienso que sí, no porque... Bueno, finalmente creo que cuando quieres estar con alguien en pareja lo debes o la debes conocer en todo, ¿sabes? Como pues saber con quién vas a estar. Entonces, yo no lo veo nada mal que se toquen esos temas en todas las relaciones, aunque no sean asexuales o sean asexuales, ¿no crees? Claro, yo pienso también eso, que es bueno conocer el lado A y B de una persona desde el inicio. Por último, no todo, tampoco le vas a dar tu biografía apenas se conocen, pero decir lo más importante, como qué no te gusta derechamente, tipo, por ejemplo, estás conociendo a alguien y le dices, yo no hablo de política. Puede ser algo X, pero para la otra persona es importante que tú lo sepas para que no le hables de eso. Y la otra persona verá si te sigue hablando o no. Pero, claro, comparto el hecho de que es importante conocer el lado bueno y malo de una persona, y eso no se suele hacer mucho. Muchos se van conociendo con el tiempo y los platos sucios, como se suele decir,
van saliendo después y no... Encuentro que es súper malo porque también implica que la ignorancia de quién es tu compañero de vida implica que te puedas ilusionar o hacer ideas erróneas de cómo es, y eso, según yo, es súper peligroso porque al final la otra persona puede ser quién sabe qué y te enteras y asumiendo que no te pasó nada quedas emocionalmente destruido. Entonces creo que es muy bueno saber las cosas buenas y las malas, al menos las más destacadas sobre tu personalidad, comentarlas con tu pareja. No directamente, pero hablarlas más temprano que tarde. Sí, yo creo, me recuerda un episodio que tuvimos anteriormente en donde se nos hizo llegar como un caso de una persona que tenía VIH y pon tú tienes un amigo que tiene VIH y salen de fiesta y le presentas a un amigo tuyo, pero como que tú no estás seguro de si tu amigo le va a avisar a la otra persona si tiene VIH. Entonces, el gran cuestionamiento de este episodio era si las personas estaban obligadas a decir que tenían VIH. Entonces va desde ese punto, ¿no? O sea, desde si tú vas a iniciar con alguien, claro que hay cosas que son súper importantes decir. ¿Por qué? Porque la persona tiene derecho a saber de quién se está enamorando o de quién se pretende enamorar. Y es muy egoísta, desde mi punto de vista, el tratar de ocultar lo que posiblemente no sea tan atractivo a la otra persona, porque aquí es como poner tu mejor cara y pues ya después darte cuenta que te vendieron gato por liebre, ¿no? Claro, sí. Yo sé que es súper natural que al inicio de una relación todos somos caras bonitas. Sí, aquí muchas veces se conversa que quizás a los meses, por dar un mínimo a los 2 meses, ya conoces, empiezan a salir los trapos sucios sobre tu pareja. Como, no sé, digamos que es súper celosa. Y nunca lo notaste hasta como los 2 meses porque te estás enganchando. Y como lo que tú comentas del VIH, que en este caso es algo que te puede hacer daño si lo contagias, creo que ahí sería importante decirlo, porque si tú tienes algo que es poco atractivo pero lastima o puede lastimar, se debe decir más que nada, porque si no creo que entraría en ser negligente con la otra persona, como porque estás permitiendo que le pase algo y no le dijiste nada. Claro. Y, o sea, claro, efectivamente yo sé que no es agradable ir por ahí diciendo, oye, tengo VIH o tengo cualquier enfermedad que sea contagiosa, pero si la tienes y puedes poner en riesgo a alguien, por último avísale para que esa persona vea si quiere correr el riesgo contigo. Que eso, llevándolo a algo más fuera del mundo, al mundo cotidiano, podría ser el coronavirus, como juntarse con alguien y tú tienes y no le dijiste y culparlo cuando tú fuiste. Claro. Sí, yo también, ese es mi punto de vista, pero te repito, hay mucha gente, generalmente yo he visto que la que porta el virus se deslinda de esa responsabilidad y dicen como, pues yo no te tengo por qué decir, tú te tienes que cuidar por ti mismo. Y yo digo así como, wow, o sea, eso se me hace algo bien egoísta, porque es como decir, pues yo ya lo tengo, los demás. Pero pues bueno, claro. cada cabeza es un mundo. ¿Esto lo saben tus papás? ¿O no consideras importante? ¿Sí? ¿Sí lo saben? Sí, lo saben desde hace algún tiempo. Mi hermano fue el primero en enterarse, después fue mi mamá y por último mi papá. ¿Y qué opinan específicamente de eso? Mi hermano siempre fue el que más me apoyó respecto al tema. De hecho, fue el primero al que le dije por lo mismo, porque como él ya formaba parte de la comunidad LGBT hace ya casi una década, nunca tuve problemas para contarle, él lo entendió. Obviamente habían cosas sobre el espectro que él no sabía y por lo mismo se puso a investigar para intentar entenderme y me apoyó. De hecho, él me ayudó a decirle a mi papá, porque en esos tiempos cuando hablábamos con él no nos llevábamos bien. Entonces mi hermano me ayudó a contarle. Mi papá no lo entiende, no entiende lo que es ser asexual. Él lo ve, me atrevería a decir que siendo muy frío al decirlo, como que lo ve como falta de libido. No sé si es tan así, pero es como el mejor modo de explicar el cómo lo percibe, porque para él es porque no me ha llegado la persona correcta. No sé si alguna vez has escuchado yo creo que sí, ese comentario desagradable de, no sé, eres gay porque no has conocido a la mujer indicada, o eres lesbiana porque no has conocido al hombre. Es como eso, pero
eres asexual porque no has tenido el sexo adecuado. Y yo lo escucho y llega un punto en el que solo me río porque digo, que eres absurdo. Pero claro, en cierta forma ya cuando pasamos esa fase de comentarios tontos que de repente aún hace, pero como yo sé que no son malintencionados y me los dice solo a mí, o no va por ahí comentándoles algo que él solo habla cuando está conmigo y cuando estamos solos, los paso. Porque entiendo que no están malintencionados y que van desde la ignorancia nomás, que en parte puedo entenderlo porque tenemos como 30 años de diferencia en cómo nos criaron. Claro. Y mi mamá yo creo que diría que fue la que reaccionó peor, como que tardó. Al principio pensaba, me hizo un comentario que a mí me dolió harto tiempo, que fue: tú puedes considerarte lo que quieras, pero para mí eres hetero. Y yo, porque claro, en esos momentos cuando no teníamos bien claro lo que era ser asexual, pensamos que era algo diferente de ser heteroromántico. Entonces, como que era una atracción, no era una característica mía. Porque yo veo la sexualidad como una característica, no lo que te atrae, no una orientación, mejor dicho. Como... Claro, sí, de hecho sí, lo veo como una característica de la persona, más que una orientación. Porque no te orienta a nada en cierta forma, eso es algo que te gusta nomás. Y por eso suelo decir heteroromántico, para que la gente entienda que salgo con mujeres, pero... Claro. Ella como que me hizo ese comentario de que a sus ojos yo era un hombre cisgénero promedio que le gusta tener sexo y todas esas cosas. Y yo quedé como... wow, fui invalidado al 200%. Así como... Claro. No vi venir eso, así quedé en blanco y negro cuando me dijo eso y... me fui a la casa y ya con los meses, diría que con el año, porque han pasado casi 2 años, se fue cambiando. Lo fue aceptando, ya como que ahora entiende qué es lo que soy y soy eso ya. Como que no importa si lo ve de otra manera, soy eso. Y en parte a mí eso nunca me gustó porque, por ejemplo, yo tenía una amiga que no era de la comunidad LGBT, pero... era muy, ¿cómo decirlo?, gótica, y su mamá nunca lo aceptó hasta que vio que durante varios años era así. Entonces ella me había dicho, tranquilo, en un par de años cuando vea que no cambiaste va a entender que eres eso. Y yo encontré eso muy tóxico porque dije, yo tengo que esperar 4 años para que me acepte. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? Como debería aceptarme en el momento 1, porque una cosa es no entenderlo y tener la ignorancia, que eso es normal. Y otra es directamente esperar mucho tiempo para ver si sigue con la idea, y si sigue con la idea recién ahí decir, ok, sí lo eres. Y claro, eso creo que habla mucho. Digo, en el episodio 1 yo comencé por ahí este podcast diciendo: uno de los errores más grandes que cometen los padres es hacerles un plan de vida a sus hijos. Entonces, el estar esperando que nos comportemos de alguna forma, que hagamos, que no hagamos, que tengamos hijos, que compremos, que viajemos, o sea, esos son sus planes sobre nosotros. Entonces, el hecho de que un padre haga planes sobre la vida, de que porque tú le des la vida no quiere decir que te pertenece tu hijo, eso es lo que les vienen a causar esos duelos, ¿no? Yo ahorita también soy estoy muy en contra de que cuando uno salga del closet tenga que decir, ¿me aceptas? O sea, si aceptas como soy, es por ti, pero las personas no tendríamos que ir buscando aceptación, ¿sabes? O sea, yo no tendría que haberles dicho a mis papás, acéptenme. O sea, si ellos me aceptaban, qué bueno por ellos, porque no iban a perder a un hijo. Pero pues uno, cuando está todo inaceptado, es rechazado, como yo lo estuve, pues lo que más quieres es sentirte perteneciente a un grupo. Entonces por eso es que aguantas chistes por lo general es de los hombres cisgénero. Y bueno, pero yo creo que todo radica en las expectativas de nuestros padres sobre nosotros. Claro, sí. Parte de que me ayudó a lidiar con esos meses en los que ninguno de los dos lo entendía mucho, era que no me interesaba realmente. Dije, está bien, no lo entiendo nomás. Por muy pesado que pueda sonar, yo decía, solo son ignorantes, ¿no? Y me iba nomás.
Ya después cuando lo entendieron y aceptaron, entre comillas, lo que era su hijo, que nunca, yo digo aceptaron, pero nunca tampoco me marginaron ni nada por el estilo. Bueno, mi papá nunca lo hizo realmente, solamente tiraba sus comentarios, pero nunca me hizo sentir diferente. No me apartaba de las conversaciones, no me hablaba del tema, si hablaba con mi hermano me incluía, entonces Sí. no me apartó. O sea, yo hablaba por muchos como nosotros que así nos dicen te acepto. Y en ese comentario que decías hace rato de que si no me han dicho, a mí lo que me dicen mucho, ¿sabes qué es? Cuando he conocido así chicas que no sé, quizá les parezco atractivo, no sé, me han llegado a decir, yo te hago hombre. Y eso no sabes cómo me indigna, porque para empezar es a ver niña, soy hombre, ¿sabes? Aunque a tus ojos veas una mujer a la mitad por lo afeminado que soy. O sea, ¿sabes? Eso no quita. Y dos, yo necesito comprobar nada. Gracias, bye. Pero sí molesta que hagan sentir que uno está en la ignorancia y que llegó tu salvador o tu salvadora para hacerte ver que no eres asexual o que no eres gay. Claro, yo soy alguien que se toma muy con humor esos comentarios porque al ser asexual me han llegado ese comentario. No por el mismo contexto, pero me ha llegado. Y yo respondo en modo humorístico como de, "Ah, soy una mujer así, no lo sabía. Porque pienso, hay tanta gente tonta y me va a tocar tanta más que mejor me río de lo que me está diciendo. Porque, qué absurdo. Como, yo le digo, no sé, ando a estudiar mejor, así que onda, porque, claro, en mi contexto escolar, cuando alguien viene a decirme eso, es como, anda a tu sala, alguna cosa así, porque no, ¿qué onda? ¿A qué viene eso, oye? Ya para ir a las últimas preguntas. Tú, por lo general a ti te parecen atractivas, nos comentaste las personas femeninas que no se sientan hombres, ¿cierto? Claro, más o menos. Es que, a ver, si yo profundizo en eso, puedo alargarme más, entonces... No importa, podemos cortarlo en dos. Ah, ok, ok. Es que, a ver, claro, lo que yo busco es alguien que no se identifique como hombre, pero de ahí a cómo luzca físicamente me es indiferente. Porque pienso que el físico no importa si tú te sientes otra cosa. Claro. ¿Tú recuerdas haber escuchado de la identidad de género en tu escuela? Sí, no, en el contexto escolar no. De hecho, yo soy el que educa a mis compañeros sobre el tema. Y esto puede sonar muy tonto, pero es real. Yo estoy sentado en mi silla dibujando y llega alguien y me pregunta, ¿qué soy? Si me gusta esto y aquello y me siento identificado con esto. Y le respondo y se va. Y después llega otro. Oye, los asexuales se masturban y yo digo, ¿por qué me preguntáis eso? Y porque quiero saber. Y le digo, no, no sé qué quieres que te diga. No te voy a decir eso porque tendría que responderte por mí. Y se va. Pero muchas veces me hacen preguntas a mí. O tienen dudas como, oye, ¿qué es ser bisexual? Y me preguntan por mensaje. Entonces, escolarmente, nada. Todo lo que yo aprendí de la comunidad LGBT fue por mi hermano y por investigación propia o directamente hablando con gente del mundo LGBT o mundo arcoíris, como lo digo yo, que ahora podría decir que, por dar un ejemplo numérico, de 30 personas, 20 de mis amigos son LGBT y los otros 10 son hetero. Entonces eres un súper hetero aliado. Y déjame decirte que también tienes tu bandera, entonces. Los hetero aliados son así, los hetero que apoyan la causa aunque no forman parte de la causa. Claro, porque pienso, o sea, es que nunca me sentí en ningún bando. De hecho, cuando mi hermano me dice, eres LGBT, yo le digo, no, porque nunca me sentí como en una comunidad ni de heteros ni LGBT, porque dije, soy yo nomás, soy una islita flotando. O sea, dentro de todo sí, pero entiendo tu punto y creo saber que también puede ser porque mucho tiempo a todo el colectivo se nos dio el sinónimo de homosexuales. Entonces, como tú no eres homosexual, como que por eso crees que no perteneces. Pero yo creo que ahorita es lo que se está buscando de construir. O sea, existen hombres homosexuales, pero las personas trans pueden ser personas hetero. Personas Sí, asexuales pueden ser personas hetero. Entonces, creo que ahorita la resistencia que muchas personas tienen incluso a asumirse como pansexuales o como asexuales
que es donde cae la posibilidad de ser heteros todavía. Yo pienso que va por ahí, porque generalmente se asocia el LGBT con homosexuales. Claro, en realidad la razón por la que nunca me sentí dentro de la comunidad LGBT es porque no me gusta formar parte de comunidades, pero en nada. Sí, Okay. como ni siquiera en juegos. Soy súper a mi bola, a mi ritmo personal. Encuentro que las comunidades son grupos y los grupos se desarman o tienen gente con la que no tengo interés en estar y entonces yo por ejemplo que va mucho a ferias de temas específicos y algo que yo hago es nunca estar en grupos definidos. No me gusta porque siento que algo va a salir mal o se van a desarmar. Y obviamente hay cosas buenas, pero también dentro de la comunidad LGBT, yo creo que nadie me lo puede negar, hay mucha toxicidad entre ellos mismos, tanto como con los heteros, como que los humanos como que nos odiamos porque sí. Digo, quizá ahí podría atentar contra mi colectivo, porque yo sí me siento parte de, porque sí creo que hasta que conocí un grupo como yo, fue que pude expresarme como realmente soy, ¿no? Entonces yo creo que malamente sí es una generalidad, pero como dije en un episodio en donde también estuvo un chico hetero, o sea, no es que al nacer homosexuales o al nacer transgénero o al nacer parte de, ya traigamos esa característica, ¿sabes? Como de, ok, este nació niño gay, pues va a ser problemático, va a ser tóxico. No, o sea, eso es un resultado a toda la agresión que sufrimos socialmente. Entonces, como gran parte, eso sí es general, de la sociedad no se ocupa de su salud mental, pues imagínate, tantos homosexuales, tantas lesbianas, tantas personas bisexuales con ese odio interno, pues es por eso que entre nosotros pues suele ser así. Digo, yo ahorita estoy haciendo todo por deconstruir eso de mí, porque sí creo haber caído en ese estereotipo, ¿sabes? De la persona homosexual súper conflictiva, bla, 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 hasta que de plano yo sentí algo dentro de mí que yo decía como, no, o sea, tú tienes problemas hasta con el de la basura. Entonces yo creo que es por eso, porque las personas no se encargan de sanar sus traumas de agresiones y de infancias muy, pues muy fuertes, muchas, la verdad. Claro, sí, en realidad eso pasa bastante. Y claro, en cierta forma eso igual me lleva a no querer formar parte de ninguna comunidad. El hecho de que eh, esto puede ser muy general, pero siento que igual puede ser mayoría de casos según lo que me van contando. Yo hablo según lo que me cuentan, no asumo cosas porque ahí es cuando uno comete errores, cuando asume algo que no sabe. Claro. Pero por lo que me van contando, como uno suele buscar grupos cuando está solo o necesita una respuesta o tiene problemas. Entonces, si bien, como dije antes, hay grupos bonitos y la comunidad LGBT ayuda mucho, todo tiene su lado bueno y también tiene su lado malo, que es lo que comentaba, que hay muchas personas con sus problemas personales que no han resuelto y casi que te hacen la vida imposible. Y de cierta forma, por mantener mi paz personal, es que no he entrado en nada porque cuando inicié como asexual, asexual demisexual, me metí en una comunidad para ver cómo era. Cómo era tener más personas como yo. Y no me gustó, porque si bien habían 8000 definiciones sobre de qué era ser asexual, lo que cada uno tenía su versión, eran todos muy concretos, como que no... Cuadrados. Claro, es como, es así. Y yo que como, oh, qué onda. Claro. Y claro, de 10 salía uno que es como de, no importa lo que seas, si tú eres feliz, eso está bien. Entonces, claro, no me gustó formar parte, tampoco, no tengo problemas con que me asocien a eso, como dije antes, a mí no me importa en absoluto lo que otra persona piense de mí, pero No yo todos. diría, yo no soy parte de la comunidad y tampoco iría a algo de la comunidad porque siento que sería muy falso de mi parte. Como, por ejemplo, yo no... Si yo fuera una marcha por los, no sé, derechos de los gays en Chile, iría como a apoyar a mi hermano. Pero siento que yo no iría solo porque personalmente me sentiría muy falso, como yo que tengo que hacer ahí, tipo... No es que no sea mi pelea, que fríamente hablando no lo es, Sí, claro. pero
sería como de, ¿tú qué haces aquí? A ti no te pasó nada. Entonces como que yo iría a acompañar, no iría solo. Y claro, jamás he buscado como, ni a ti ni a nadie, como intentar caer en ese cliché que cae mucha gente de la comunidad también, como, o sea, estamos luchando por diversidad y tú eres la primera persona que discrimina la diversidad, ¿no? Entonces, yo también creo que Claro. pues, podemos variar muchísimo. De hecho, parte del trailer del podcast es eso, que somos 7.000 millones de personas en el mundo y hay 7.000 millones de sexualidades, porque justamente cada quien tenemos algo que nos hace muy distintos a los demás. Y ya por último, quiero hacerte una pregunta respecto a que mucha gente cree que la sexualidad va relacionada con la disfunción eréctil o con el rechazo a la masturbación. ¿Cómo puedes responder a eso sin que, si quieres, involucres cómo lo haces tú, cómo lo vives tú? Creo que tengo una respuesta porque me la han preguntado hasta mis compañeros de curso. Claro, la pregunta más informal que me han hecho, por decirlo de una manera, fue directamente preguntarme si me masturbaba. Ujú. Y yo antes de responder, que qué pervertido preguntarme eso sin contexto, dije como que sí, porque tener, ser demisexual o asexual, como dije antes, es un gusto, no es un problema, no una enfermedad, ni una orientación, porque, a ver, que no te guste el sexo no significa que tu veneno funcione y no se pare. Si fuera así, no sería asexual, tendría problemas de erección. Como tendría otro nombre. Claro. Y tampoco es falta de líbido ni rechazo a la masturbación. Un asexual o demisexual se puede masturbar porque es autoplacer y no está relacionado con el sexo. Lo que es casi como un acto de autocuidado más que de placer sexual. Porque hay personas que ni siquiera lo hacen por el placer que sienten o por imaginar una escena, lo hacen porque es sano. De hecho, es sano masturbarse, es algo saludable. Se recomienda hacerlo incluso. Pero, claro, los asexuales no tenemos falta de libido y ni problemas eréctiles. Si un asexual los tiene, bueno, que vaya al doctor, porque no es por ser asexual, es por un problema de salud. Claro, que ese es un punto que no se debe confundir los temas de disfunción con la sexualidad, ¿no? Como bien dices, las personas asexuales caen más o identifican a veces más su sexualidad con una denominada autosexualidad, que entonces solo responden como a los estímulos de cuando las erecciones llegan, no sé, en el día o al amanecer o en ciertos momentos del día, y en caso de las mujeres cuando son sus ciclos hormonales es cuando se podrían venir a practicar la autosexualidad. Pero viene aquí la pregunta también, entonces tú, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que imaginas para poder llegar al punto en el caso de que seas una persona que tiene repulsión al sexo, ¿sabes? Pero en tu caso no lo es así. Diría que no visualizo nada en específico. Como que uno suele... A ver, yo no sé cómo funcionará la imaginación de los demás, pero yo imagino que se visualizan con lo que están viendo. Como, no sé, por dar un ejemplo burdo, ven porno y piensan que ellos son los del porno, supongo. Exacto. Pero, o se visualizan con alguien que les atrae. Pero como a mí, lo cual no sé si es medio extraño o es normal, pero, pero bueno. Como que solo sientes, pero no imaginas. Claro, se puede decir es que no pienso en nada en específico. Okay. No, nada es como de, esto, así como esto me motiva, ¿no? Nada, como que es la sensación nomás, pero tampoco hay algo detrás de eso, simplemente esto es saludable, si no lo hago puedo tener problemas de salud, así que hay que hacer. Que uno puede decir que es una excusa, pero no, es algo real, es sano. Sí, es real. Sí, es real, y de hecho descargas mucho estrés y o sea, Claro. tiene muchos beneficios hacerlo. Y sí, disculpa por hacer tan invasivo en las preguntas, pero creo que sí es importante como informar desde ese punto, ¿sabes? Porque creo que al no haber información y al existir mucho tabú en ese tema, pues muchas personas pueden confundir una cosa con la otra. Entonces te agradezco mucho, creo que quedó súper claro. Y por mi parte,
son todas las preguntas que tenía. No sé si tú quieras agregar algo, crees que es importante agregar algo para terminar. A ver, creo que expresé varios puntos que me pasan en el día a día o que me hacen gracia, como las preguntas absurdas, pero que me hace la gente a veces. Pero más que nada, creo que sería importante, a ver cómo decirlo, ser paciente con un asexual si tú estás en una relación en la que quieres tener sexo. Porque, bueno, igual depende de qué asexual te toque. Pero creo que es importante tener la paciencia de escuchar qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Porque existen asexuales que tienen sexo por complacer a su pareja, otros que directamente no tienen, o tienen tratos con masturbación. Cada quien tiene su forma, pero yo siento que es importante tener la paciencia de escuchar antes de responder, porque hay muchas, al menos por experiencia personal, lo primero que piensan cuando dices que no te gusta es que es por la persona. Y si yo no te estoy echando la culpa, no tiene nada que ver que te culpes tú solo. Ya, bueno, o sola si es que eres mujer, pero es importante, según yo es importante eso, tener paciencia y escuchar claramente. Si te queda una duda, pregúntale. La comunicación más que nada, creo que todo esto gira en torno a que la comunicación es un factor súper importante en tantas relaciones, ya sea amistosas, familiares, de pareja. Hablarlo es importante. Yo sé que puede dar tabú o que te puede dar miedo, o que puedes quedar mal, pero es mucho mejor hablarlo a toparte con la sorpresa. Sí, claro. Eso también era una pregunta que algún día me hice a mí mismo. ¿Cómo, por ejemplo, tú estarías abierto a que si la chica con la que estás o la persona con la que estás te dice, no, yo sí soy sexual, pero sí quiero estar contigo, ¿a qué acuerdo podrías llegar y a qué acuerdo no? O sea, ¿tú permitirías una relación abierta? ¿O cuáles son tus límites en ese punto para negociar? A ver, yo he pensado en una polirrelación. Una relación abierta no me gusta, porque personalmente pienso que una relación abierta es que no estamos en relación, porque al final yo valgo madres, la otra persona puede ir a hacer lo que quiera. No, como que no soy especial, pero he pensado en una polirrelación para lograr conseguir eso, porque yo no tengo problema. Creo que no me cuesta amar a más de una persona a la vez, ya me ha sucedido. Ahora que lo llevé a cabo, no, pero pasó. Y siento que mi trato, entre comillas, mi trato puede ser, busquemos a una tercera persona, ustedes hacen lo suyo y a mí me abrazan. O directamente, creo que ni siquiera la masturbación, porque yo me sentiría incómodo, porque esto es como personalmente ya hablando. Ajá, claro. Me alegra ver feliz a la otra persona. A mí me gustaría que mi pareja fuera feliz conmigo, pero si tengo que hacer algo que me está incomodando o que no me está haciendo feliz a mí, ya independiente de la felicidad de otra persona, yo no podría hacerlo, porque al final uno dice, la otra persona es feliz, pero ¿a qué costo? Y yo al principio era abierto a eso. Cuando empecé a ser asexual dije, yo puedo tener sexo por mi pareja. Pero después dije, no, realmente me incomoda, y hacerlo por otra persona que me garantiza que vamos a estar para siempre, porque en cierta forma yo voy a estar sacrificando algo esencial de mí por algo que no No era para siempre. no tiene garantía, puede acabarse el día de mañana. Sí, está muy interesante la postura, porque me llama mucho la atención, me intrigan muchas cosas, que a veces igual hasta creo que me resuenan, porque, o sea, como el espectro es tan amplio, hay muchas que son como que transitas, como ocasionalmente, ¿sabes? Pero bueno, ese punto también era importante. Cuando consigas una polirrelación, por favor vuelve aquí porque quiero platicar con una pareja en poliamor. Y pues bueno, yo te quiero agradecer muchísimo, en verdad, me caíste increíble. Tú y tu hermano los tengo que conocer. Su hermano es la persona que estuvo en el episodio de Género Fluido. Y me parecieron dos personas muy lindas, pero bueno, específicamente ahorita hablando contigo, te agradezco por la confianza para platicar,
por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia, tu vivencia. Y pues quedo abierto para futuros episodios. Si quieres invitar a alguien, con toda confianza. De partida, primero para ti el agradecimiento por haberme invitado a este podcast que yo tengo, así como por tirar la promoción, tengo una sesión de podcast en mi canal que hago con mi hermano. Hacemos podcast de la vida y uno de los temas que íbamos a hablar era la sexualidad. Y curiosamente lo hablé primero en tu canal que en el mío, pero agradezco mucho la oportunidad de poder hablar del tema, de conversar con alguien que lo puede entender y si no lo entiende, pregunta. Siempre valoro mucho el respeto y la curiosidad. A mí la curiosidad es lo que me agrada, pero me agrada cuando es con ese respeto, esa tranquilidad de hacer una pregunta porque realmente quieres saber, no por el típico morbo. Entonces agradezco el estar aquí, tu tiempo también, la invitación, y a cualquiera que se haya quedado el podcast completo, asumiendo que mi hermano haya escuchado, él me pasó tus redes sociales para que yo me comunicara contigo. Bueno, tengo un canal en YouTube que se llama luxray1.x3. Hago gameplays, los podcasts que antes mencioné, y también ahora vamos a hacer vlogs y cosas como relacionadas al humorístico y de mi vida personal, por si les interesa. Los podcasts son con mi hermano mayor, así que si les cayó bien en el podcast o algo, ya saben que pueden ir a escucharlo. Ahora estamos en stand-by, pero se vienen muchos temas. Mi Instagram también, por si quieren ir a seguirme, que es luxray1.x31. Y de nuevo agradecerte por la invitación y el tiempo. Lo que necesiten para su podcast de sexualidad. Si después me quieren invitar, claro que sí, también puede estar. Lo veo posible, porque tenemos muchos capítulos dedicados al mundo LGBT. Bueno, los temas que no conocemos los hablamos desde la ignorancia y el respeto, pero me agrada la idea de hacer una colaboración futura. Sí, pues ustedes platíquenlo, súper fascinado, y creo que podemos hacer algo padre. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como @el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, dar un compartir, dar un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas, y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios. Oh, no, perdón, lo dije al revés. Más temprano que tarde. Espérame, tú. Ya.